Córax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 3. El Cuervo y el Patricio. Un eficiente criado llevó a Córax hasta una modesta suite de habitaciones. No compartieron conversación alguna. El hombre indicó en silencio que Córax debía sentarse en uno de los dos divanes del salón principal antes de dejar al primarca solo. No era la habitación de un rey. En las pocas décadas que Corax había luchado en la cruzada, se había encontrado con potentados de todo tipo, tanto alienígenas como humanos, enormemente diferentes en todos los aspectos. El gusto por el lujo eran los pocos puntos en común que compartía entre sí, y que compartía con varios de sus hermanos. Robert Gilliman era un señor por derecho, por hecho propio. Su imperio de ultramar era más grande que la mayoría de sus imperios estelares, pero sus aposentos no coincidían en esa posición. Modestamente amueblado, podría haber sido un lugar cualquiera de dignatario humano, o un oficial marina espacial, de alto rango. Su tamaño, sin embargo, delataba para quienes estaban hechos. Cuando Korak entró en las habitaciones, amuebladas exclusivamente para el uso de un primarca, experimentó un curioso cambio de realidad. Durante unos pocos y extraños instantes, ya no fue un gigante, sino un hombre. Observó que el efecto de cambiar de mundos era similar al desconectarse de la estratégico simulacra. La habitación central de la suite era cuadrada, enclaustrada en los bordes, pero abierta en el centro, con un techo alto decorado con un paisaje de nubes en movimiento en referencia a los patios cerrados comunes en el mundo natal de Gilliman. La vegetación viva abarrotaba el techo y el claustro con guirnaldas de hojas verdes que colgaban sobre las tejas y endulzaban el aire. Más arbustos cuidados se erguían en macetas alrededor de la periferia del suelo. La naturaleza rebelde de estos seres vivos se había podado y arrancado hasta la obediencia, por lo que estaban tan erguidos como los soldados en un desfile. Detrás de ellos, pacíficos paisajes capturados en murales. La luz, especialmente regulada, imitaba el brillo del sol de Macrash. Cuatro puertas dobles enmarcaban las paredes de las habitaciones, todas excepto por la que había entrado Córax. Estaban abiertas hacia los espacios que también estaban decorados en tonos pálidos, dorados y azules. Los gustos de Gilliman reflejaban los de un sobrio Macrash. Para la sensibilidad de Córax, los murales y pisaltras que marcaban eran chillonas. En Licaeus, cualquier cosa hermosa tenía que ser lo suficientemente pequeña como para poder esconderla. Córax veía el arte en las cosas pequeñas. La autoexpresión era un asunto privado, y solo se compartía a regañadientes. Los prisioneros de Licaeus habían usado el poco tiempo que tenían para esculpir rocas hasta convertirlas en formas hermosas y fluidas. Las alcobas de Gilliman y sus decoraciones geométricas de líneas rectas, todas esclavas de la tiranía de la proporción áurea, parecían a la vez ostentosas y rígidas. Corax reconoció que sus percepciones estaban dictadas por la austeridad de la vida de un prisión. Objetivamente, a Gilliman solo se le podía acusar de vanidad cuando se trataba de mostrar lo prudente que era. Tanto empeño que pone a veces parece cómico, pensó Corax, tan desesperado por mostrar lo poco llamativo que es. Sospechaba que Gilliman escondía un gran ego y un terrible temperamento bajo su exterior racional, aunque ese aspecto Corax no tenía derecho a juzgarlo. Él tenía ambas cosas. Aun así, ahí estaba. A Corax le habían diseñado para esconderse, pero no se ocultaba lo que era, no como su hermano. Pero cuando Gilliman llegó, Corax se avergonzó por haberlo juzgado tan duramente. Tan solo había una digna diligencia en su porte. Siento haberte hecho esperar, hermano mío, se excusó Gilliman. Había muchos más asuntos de que tratar de lo que esperaba. Sonrió disculpándose. No has tardado mucho, pero me alegro de que ya estés aquí, reconoció Corax. Me siento como un impostor en lugares como este. No había nada bueno en el lugar donde me crié. Eso es comprensible. Gilliman se entretuvo en una mesa, ordenando una pila de libros que amenazaba con derrumbarse. Debes de pensar que nuestra cultura es vulgar. En absoluto, sostuvo Corax. Gilliman sonrió ante la educada mentira.
comparado con nosotros, tus gustos son moderados, continuó Corax. Los de Fulgrim deben estar abrumadores. Abordar el orgullo del emperador fue como si un puño perfumado te golpeara repetidamente en la cara. Me alegré cuando salí de ahí. Gilliman se rió. Yo no le diría eso. Está terriblemente orgulloso de esa nave. No tenía la intención de hacerlo, le aseguró Corax. Fulgrim era otro semidios con el temperamento y el tamaño de un dios. El señor Ultramar enderezó los libros hasta dejarlos todos alineados. Eran de diferentes tamaños, así que el orden se limitó tan solo a sus lomos. En todas las cámaras personales de Gilliman en las que Corax había estado en el honor de Macrash, siempre había un montón de libros en algún lugar, apilados a alturas inestables. Entre sus páginas se desparramaban fajos desordenados de notas, que sacaban sus lenguas del papel al caos del mundo. Colocados en medio y formando los estratos más duros de esas torres de conocimiento estaban las pizarras de datos y otros dispositivos. Gilliman era por naturaleza un hombre exigente, quien para todo tenía asignado un lugar apropiado. Por esa tendencia al orden luchaba contra su sed de conocimiento. Las habitaciones de Gilliman estaban llenas de recipientes donde dejaba notas con datos, que esparcía de la misma manera que los pequeños animales tiran a un lado las cáscaras de las nueces mientras buscan frenéticamente más sustento. Gilliman fue a una alcoba y tomó una bandeja donde había un alto aguamanil de bronce y vasos para beber. La puso en una mesa baja situada entre los divanes y se sentó, no se recostó. La mirada de Corax se movió de los libros al severo rostro de su dueño. Gilliman se parecía un poco a él. El ángulo de las mejillas había suficiente parecido como para proclamar su hermandad, pero nada más. Corax era pálido y sombrío, y Gilliman dorado. Vi un océano por primera vez hace tan solo 10 años, comentó Corax. Ah, sí, dijo Gilliman. Levantó el aguamanil en dirección a Corax e inclinó la tapa hacia atrás con el pulgar. El sensible sentido olfativo del señor del cuervo registró el aroma a los jugos fermentados de las uvas que salieron de la boca del aguamanil. Envuelta en el olor había una gran cantidad de información: el contenido de alcohol, el color, la acidez y otros factores menos tangibles que a ellos contribuían, a cuánto tiempo hacía que se había separado del racimo de la rama, el suelo en que se había cultivado, los fragmentos de código genético de las personas que lo habían hecho, la composición del aire que había respirado, los oligoelementos del agua que bebía. Me veré, gracias, aceptó Corax. No hay océanos en Deliverance, continuó, ni tampoco en Kiabar. Había muchas cosas en las que no tenía experiencia, y el conocimiento abstracto que padre introdujo en mí no era compatible al hecho en sí. Me faltaba contexto. No había viento, ni sol, ni lluvia. No había climatología en la prisión, pero sí la misma luz constante y la misma corriente del aire reciclado, ni más comida que las raciones de la prisión. Una educación dura, observó Gilliman. Parecía culpable. En comparación, su juventud había sido gloriosa. Fue criado como el hijo de un rey. Yo no diría tanto, sostuvo Corax. No fue fácil, pero varios de nuestros hermanos lo pasaron peor que yo. Me privaron de las sensaciones, y cuando veo cosas nuevas, no puedo evitar hacer comparaciones. Mi mente se ha convertido en un motor de analogías, se burló de sí mismo. No tenía ni idea por dónde le estaban contando esto a su hermano. No tenía idea por qué le estaba contando esto a su hermano. Las palabras simplemente surgían. Parecía que las dijera otra persona. Entonces es una alma poética. No tengo facilidad para el arte del escritor, reconoció Corax. Las palabras no vendrían fácilmente, pero las imágenes están allí. Tus libros me recuerdan a olas, ejemplificó Corax. Tu reino y la forma mesurada en que gobiernas, el la firme orilla, es tu necesidad de orden, pero la orilla se ve golpeada por las olas y la desordena. Esa es tu necesidad de conocimiento.
Miro todas estas pilas de libros y veo crestas de conocimiento que golpean en la arena. Orden contra desorden. ¿Estás diciendo que soy desordenado, hermano? Inquirió Gilliman con ironía. Le dio a Corax un vaso finamente trabajado y lleno de vino. Contenía 10 medidas mortales. En manos de Corax no parecía tanto. Creo que podría hacerlo. Existe una tensión en ti, le respondió Corax. Existe una tensión en todos nosotros, le explicó Gilliman. Padre nos hizo así. Hay tensiones dentro de nosotros y entre nosotros. Las similitudes entre nosotros hacen que las diferencias sean más marcadas y, por lo tanto, crean una fuente de tensión adicional. Nuestras competencias están duplicadas, pero nunca en la misma combinación. Corax pensó en Sanguinius y Angron, Dorn y Gilliman, el can y el lobo. Emparejamientos similares, todos ellos diferentes, y los que restan pares opuestos también. En su deseo de conocimiento, Gilliman era similar a Magnus, o Perturabo, aunque sus intereses eran divergentes. También brillaba como Horus, en las excelentes estrategias. Además de Gilliman, Dor compartía tendencias con Perturabo, quien las compartía con la Gorgona. Sanguinius tenía su ingenio de Fulgrim, y así sucesivamente. Pensó en sí mismo y Kurz. Sin imitar la comparación, su espalda se puso tensa. Se comparaba a menudo con el llamado acechante nocturno, y no le gustaba lo que veía. Paso mi vida y todos mis esfuerzos en reducir la tensión sistemática, le indicó Gilliman. No se puede gobernar un imperio del tamaño de ultramar de otra manera, pero tengo los ojos lo suficientemente abiertos para ver que la tensión es una fuente de energía. La tensión de la Gran Cruzada empuja hacia el exterior. Estuvo de acuerdo Corax. Si la tuya tensión entre más voraz la curiosidad y la estabilidad, ¿qué genera la mía? Corax bebió el vino mientras Gilliman se tomaba un momento para formular su respuesta. El vino le inundó la mente con más información. ¿Cómo debe ser el ser verdaderamente humano? Se preguntó Corax. Un mortal, un término casi arrogante que aprendió de sus hermanos, pero que no podía pensar en lo mejor, carecía de los órganos adicionales que le permitieran entresacar las verdades ocultas a través de la ingestión. Los guerreros de su legión podrían experimentar el vino de una manera similar a la suya, pero su apreciación de la misma sería diferente, más cruda, menos refinada. Cuando cuán solo se sentiría como si no fuera por sus hermanos. Ya había estado solo una vez. Corax se alegraba de la presencia de Gilliman. La tuya es la tensión entre la justicia y la venganza, concluyó Gilliman al final. Te pareces a Kurz en ese aspecto, aunque yo diría que las proporciones están invertidas. ¿Quién es el más vengativo? Le preguntó Corax. No necesitas respuesta a eso. Ha sido testigo del trabajo de los amos de la noche. Al ver la breve expresión de disgusto de Corax, Gilliman, siempre tan político, continuó hábilmente. Pero tú también te pareces a mí. Ambos tenemos un gran interés en el Estado de Derecho que se imponga sobre la justicia. Pero también nos ocupamos de la justicia. Kurz habla de justicia, pero se preocupa de la venganza, y está enamorado del miedo. Busco la justicia y la paz, explicó Corax. Siempre he deseado escribir un libro sobre la gobernanza, para complementar tus trabajos y los del emperador acerca de cómo liderar. Aunque decirlo en voz alta, la idea parece presuntuosa. Si te permite presumir, hermano mío, vale la pena explorar la idea, y estoy seguro de que harás un buen trabajo, le aseguró Gilliman. Nuestra especie es aficionada en los tratados de guerra, pero tiene poco tiempo para aquellos referentes a la paz. Mientras hablaba, tomó nota de una tableta que había junto a su diván. La pantalla se iluminaba con la presión del lápiz, demasiado brillante para los ojos de Corax, acostumbrados a una oscuridad. La tableta nunca estaba lejos del alcance de la mano de Gilliman. Estoy seguro de que el emperador tiene sus propias ideas sobre cómo gobernar la galaxia de manera justa, comentó Corax. Naturalmente, pero entonces,
¿Por qué tener hijos si no estás interesado en aprender de ellos? Preguntó Gilliman. Nuestro padre es un ser sabio, pero no puede saberlo todo. Nos hizo para algo más que para la guerra. No puedo saber si es cierto. Tú has pasado más tiempo con él que yo. Lo hice al principio, asintió Gilliman algo triste, aunque tuve que renunciar a mucho para hacerlo. Corax bebió un trago más del largo vino. Era difícil disfrutarlo sin más. El alma desnuda del vino trataba de llamar su atención. Las propiedades innatas, diseccionadas por sus sentidos de primarca, reducían la gloria del conjunto. Perdona la naturaleza amarga de mi conversación, se disculpó Corax. Soy un recién llegado a nuestra hermandad. Soy algo parecido a un forastero. No me veo encajado en absoluto. Lo estás haciendo bien, le aseguró Gilliman. Los demás te respetan. Ya habrá tiempo para que conozcas mejor a nuestro padre, cuando las guerras terminen. Korak sonrió. Te pido disculpas. Te trato como un hermano mayor. Si mis preguntas te irritan, Gilliman hizo un gesto con su mano. No, en absoluto. No llevas mucho con tu legión. Además, aunque fuimos creados al mismo tiempo, soy mayor que tú, subjetivamente hablando. La experiencia solo es parte de tu habilidad, puntualizó Corax, recuperando algo de su buen humor. Nuestras aventuras en tu máquina son la prueba de que eres mejor táctico que yo. El Estello Simulacra es una prueba para la construcción de un imperio. Tú eres una fuerza de liberación, le indicó Gilliman. Sin los recursos disponibles de mis otros mundos, si la competición solo se decidiera sobre la base de lo que es un planeta, entonces podrías haberme ganado más de 3 veces. Pero no creo que siempre, objetó Corax. Tú eres el general superior. El orgullo y la humildad cruzaban el rostro de Gilliman. Tal vez, pero no siempre. Sin embargo, tú, hermano mío, eres el insurgente superior y un mejor guerrero. Tu error es concentrar demasiada atención personal en los detalles. Prefiero una visión general, más grande, pero a todos nosotros nos hicieron para diferentes propósitos. Cuantos más hermanos encontramos y más tiempo paso con ellos, más me asombra la majestuosidad del plan del emperador. No soy tan hábil como tú para dirigir mis tropas desde el frente. Eres un poderoso saboteador. He aprendido mucho en los últimos años. Los asesinos solitarios que empleaste contra mí fueron bastante peligrosos. Usar tropas tan inestables no es algo que se adapte a mi temperamento, pero su eficacia no se puede negar. Estudiaré el crear un propio cuerpo. Mis asesinos sombríos. Hay muchos que son adecuados para el papel dentro de mi legión, señaló Corax. Lamento admitirlo, pero también hay asesinos en mi legión, dijo Gilliman. Hay hombres malos donde quiera que haya hombres, le consoló Corax. Pero hay una condición que aflige a algunos de mis hijos. Los terranos la llaman la ceguera de las cenizas, los de Deliverance la marca azabache. Una disonancia mental que los sumerge en un estado de profunda y violenta desesperación. Una peculiaridad de mi semilla, supongo. Siempre he sido introspectivo. No debes culparte de ti mismo. Ninguna legión tiene una tasa de éxito perfecta. Siempre hay problemas, a veces incluso años después de la implementación. No me he encontrado con un problema similar entre los tuyos. Este problema es característico de mis guerreros. Tu legión, por ejemplo, está libre de dificultades en su mayoría. En su mayoría, pero no completamente. Corax experimentó una súbita sensación de enojo. Le gustaba a su hermano, pero Gilliman tiene una prepotencia innata que no puede simular, en especial cuando trataba de su legión o su imperio. Podía ser un poco engreído. Este problema tiene que estar relacionado conmigo, explicó Corax. El oscurecimiento de los ojos y el aclaramiento de la piel de los afectados por la infección sugiere un claro vínculo. Aproximadamente uno de cada 1500 reclutas sucumbe. Según mis últimas estimaciones, nunca más, pero tampoco menos. Es especialmente problemático entre los miembros de las tribus xéricas, que heredé de mi padre, aunque
También he empezado a notarlo entre mis guerreros de Deliverance. Cuando la desesperación se apodera de ellos, sirve para un poco más que para matar hasta que se les mejore el ánimo. Y no siempre es así. Si se despliegan tan eficazmente como esos Mortiat, Gilliman arqueó las cejas a modo de soltar información. Me he acostumbrado a llamarlos así, le ratificó Corax. Que empieza la simulación, continuó Gilliman, deberías verlos como una ventaja. Yo también instituiría un cuadro de asesinos similar en mi legión. A pesar de lo que dices, estoy seguro de que podré encontrar a los guerreros aptos para ese papel. Gilliman vació su vaso en 3 rápidos tragos, una acción que parecía fuera de lugar dada su naturaleza considerada. Ahora, si me permites cambiar de tema, me gustaría escuchar más sobre lo que piensas acerca de la gobernanza. La cruzada no durará para siempre. La paz será mucho más larga que la guerra. Ojalá fuera ahora ese caso. Se lamentó Corax. ¿Te refieres a tu última misión? Corax asintió. Mis órdenes son que me envíen a unirme a la 27ª Flota Expedicionaria en Carnine. La falta de respeto a la cofradía hacia nuestros embajadores agrava el pecado de su negativa al acatamiento. Las negociaciones se han prolongado durante 6 meses. Esta es su última oportunidad de obedecer antes de que se emplee la fuerza. Ya veo. ¿Cuál es la naturaleza del insulto? Son muchos, pero ha habido una subida de tono. El más reciente y atroz fue el regreso de los sitiadores imperiales sin sus lenguas y sin sus manos. El emperador demanda que los carnineanos sean castigados. Me corresponde a mí. Estoy más cerca de los amos de la noche que el comandante de la expedición originalmente me pidió. Corax mostró los labios una fugaz y arisca curva, más parecida a un gruñido que a una sonrisa. El líder de la expedición, Fennec, que aterroriza a los carninianos hasta la sumisión. Pero podría funcionar, y creo que lo del emperador desea que desempeñe un papel. Pero no haré el imitador de nuestro hermano. He trabajado duro para distanciar mi legión de sus antiguas prácticas de terror. El cumplimiento se conseguirá limpiamente. ¿Cuándo? En 2 días estándar, le informó Corax. Partiremos la próxima vez que entremos en la disformidad. Siento tener que irme. Hemos hecho una buena guerra juntos y he disfrutado de tu compañía. Es una lástima. Hay tanto de lo que discutir. Como tú dices, siempre hay algún otro asunto. Eso es cierto, en el diálogo y en la guerra. Gilliman sirvió más vino para ambos. Entonces será mejor que hablemos rápido. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. En este volvimos a ver otra interacción entre Gilliman y Corvus Corax, ahora ciertos años después de que Corax ya se hubiera unido con su legión. En esta podemos ver cómo ambos primarcas discuten las formas de gobernar y el cómo se comparan con sus demás hermanos. En especial cómo Corvus se compara con la asistente nocturno, o sea, con Radcurs, y cómo se quiere diferenciar de él para que no vuelvan, no sea otro buscador de venganza únicamente por el miedo, que él quiere ser una fuerza y liberación más que una de terror. Y finalmente vemos cómo es mandado por el emperador a someter a un gremio de otro planeta que que evita la sumisión. Sin más que decir, los saludos esta vez son para The Peter One. Gracias por comentar el anterior video. Y sin nada más que decir ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.